Esta semana también en la sala Cacodelfia se estrenó la película Los Bobos, luego de su paso por el Bafisi, y justamente estamos aquí con sus dos codirectores, Sofía Kalinsky, Juan Basoví Marinaro, y uno de sus protagonistas, Sebastián Romero. Hola chicos, gracias por estar aquí, bienvenidos al programa. Por favor. Gracias. ¿Podemos pensar que Los Bobos es una película sumamente polémica y provocativa? Sí. Arrancamos bien. Arrancamos fuerte, como a mí me gusta. Claro que sí, sí lo es, pero con un fin, porque con la provocación no es provocación por provocación, sino queremos llegar a ciertos temas, tocar ciertos temas de la contemporaneidad, que es muy difícil hacerlos de otra manera, desde otros lugares, así que sí, optamos por esa vía. Sí, nos parece importante ir a la sala y no salir indiferente de lo que uno ve y poder después estar un tiempo conversando sobre eso. Me parece que más allá de eso, si te gusta o no ese tipo de películas, creo que la idea de sentir algo, sentir alguna incomodidad, pero que sea para después dialogar sobre por qué es esa incomodidad, qué nos pasa con eso y demás, creo que bueno, ahí es donde nosotros encontramos tal vez en la provocación, que es la manera que nos funciona como método. Yo, a partir de esto, digo, lo que pienso siempre es en el tono. Entonces, para ustedes y también para digo, Sebastián. porque la actuación también tiene que tener el tono y ustedes también, qué tono, cómo manejan esa cuestión del tono, de que no se vaya, de que estemos en el límite sin pasarnos ni para un lado ni para el otro. Dale. Bueno, Ustedes en la apuesta, digo, y en el guión, y en el armado de la sí. dirección, y se va del lado de la actuación. Bueno, nosotros tenemos una lógica teatral a la hora de producir y hacer. Estamos ensayando mucho tiempo para llegar a este resultado. Son 4 o 5 meses que ensayamos, probamos, vamos viendo. Obviamente, como nos conocemos, somos una familia y algo de entender, de verle los gestos, hasta dónde le estamos pidiendo. Nosotros en el guión ya tenemos bastante armado todo el esquema, pero en los ensayos surgen cosas muy ricas que que es muy difícil. Además, el cine argentino no se ensaya tanto, por un tema presupuestario también, obviamente. Sí, sí. Pero bueno, son cosas que vamos viendo y lo tenemos bastante calculado. Ahora Sebastián va a contar sus cosas, pero hay algo que siempre me gusta decirle, como que en un momento, ahí dialogando, había que frenarla, hacer como que su rictus sea como muy tenso. Entonces le dijimos, una de las direcciones que le dijimos es que no mueva la frente. Entonces toda la película le pasa, toda su actuación pasa de la frente para abajo. Claro. Entonces, eso, viéndolo, ensayando, llegamos como diciendo, bueno, es una vía y genera mucha incomodidad, tipo, lo que está haciendo. Es curioso porque, hablando del tono, justo ayer, después de que estuvimos en el Cacodelfia, nos fuimos a tomar algo, me puse a hablar con un amigo de los chicos que vio todas las pelis, y hablamos de la experiencia, bueno, él como amigo tuyo, incluso Juan, que ha leído guiones, y yo como leyendo los guiones. Cuando llegan los guiones de ustedes, ya hay algo que ya a esta altura ni me doy cuenta cómo, pero yo ya se está visualizado el tono. Creo que es porque nos conocemos mucho, entonces pareciera que ir al ensayo, más allá de que ensayemos mucho, habrá mayores desatinos o atinos y probaremos cosas, prueba, ensayo y demás, prueba y error, quiero decir, pero hay algo de base que es como que velozmente, incluso aquellos que se han sumado, porque el elenco crecieron, Claro. vieron entre cada una de las pelis. Y ellos rápidamente te ayudan a entrar en ese código, pero el propio guión pareciera que te lleva rápidamente a comprender los límites del tono, donde podés pifiarla, pero entendés que no es un costumbrismo, ni que tampoco estamos haciendo esperando la carroza. Digo, No es un grotesco, no es claro, un costumbrismo, pero exacto. están siempre en una línea en la que todo puede salir pasarse. mal, Sí. Claro. o pasarse. Nada, algo pasado de rosca, sí, por eso. Sí. Ustedes hablaron de la incomodidad en la inmovilidad de la frente. Sin embargo, yo percibí su incomodidad a través de la sonrisa, todo el tiempo. Es una sonrisa incómoda que el personaje expresa, ¿no? Sí. Y desde ahí, sin saber qué hacer o cómo actuar, ¿no? Hay como una incomodidad permanente en todo tu trabajo. Es interesante que igual nosotros probamos muchísimo, porque a mí me gusta y porque a ellos les gusta, Sí. y entonces somos 3 cebados de ir y probar, y cada ensayo por ahí parecía,
no, ya ni me acuerdo cuántas cosas habremos probado de caracterización, pero en un momento era, bueno, ¿qué va a ser esto? Pues, digo, parecía que habíamos perdido el curso y no la encontramos, y en un momento me dijeron esa indicación, y es verdad que lo lindo también es, detrás de eso, es como que pareciera ser más, a mí me resulta más gozoso actuar, porque es como que el estado emocional, lo único que me tengo que ocupar es sobre lo emocional del personaje, porque yo ya sé que la cara no tengo que hacer nada, la tengo que mantener. Y creo que en la contradicción es como en la vida, digo, uno, los momentos más angustiosos son cuando uno no puede expresar hacia afuera, entregarse al llanto o entregarse a la risa plena, digo, cuando está como encorsetada la emoción, es terrible. Y trabajar sobre ese fino límite emocional es muy divertido y adictivo. Y además el otro que tenemos, que siempre lo hablamos cuando salimos de las pelis, hablando con la gente, que el otro es que, si bien algunas son escenas como la de la fábrica de la peli, que es muy angustiosa, incluso la grabamos de una manera en la que entramos y era tipo estar en el teatro y viviendo una situación muy tensa, pero en general después estamos siempre al borde de la tentada. Nos gusta trabajar de esa manera. No, y entonces, como que todo el tiempo lo emocional está a punto de explotar en lo de mi personaje por eso, y además entre todos, que en cualquier momento alguien te puede estallar de la risa y tenga que hacer un corte porque nos reímos entre todos por el goce de esto que sucede en lo que escriben los chicos. Le iré a dejar para después, pero ya la trajo a esa escena y entonces quería hacer una consulta a ustedes especial sobre la puesta en escena. Digo, ustedes trabajan todo el procedimiento que estos personajes llevan adelante, tanto Serena como Joaquín, esto que están haciendo, y siempre lo trabajan desde el fuera de campo. Y no se ve, y ya vamos al corte y a otro. En la escena de la fábrica deciden mostrar. ¿Por qué esa decisión? Bueno, esta es una decisión que la discutimos mucho porque, como bien decís, o sea, no se muestra el tratamiento de entrada. Había algo, por un lado, de darle una lógica más, como un trabajo burocrático administrativo, que de repente se normalice, o sea, aparezca una cotidianidad en algo que es terrible, ¿no? Y por otro lado, tuvimos muchas discusiones en torno como a la cuestión de la violencia, ¿no? Como qué mostrar, qué no mostrar. También como para no, o sea, para que no sea esa provocación solo por provocar y por generar malestar todo el tiempo, que no es esa la búsqueda, sino que nos interesaba que la violencia aparezca en el momento que nos parecía importante que aparezca la violencia, que es cuando ellos toman dimensión de alguna manera de lo que están haciendo, lo que estuvieron haciendo, porque su propio cuerpo se ve amenazado. O sea, ellos siempre están trabajando con el cuerpo del otro, pero cuando ellos empiezan a tener problemas y se encuentran en una situación que se les va de las manos, bueno, ahí elegimos que aparezca esa violencia, efectivamente. Estamos hablando del tema, pero no estamos particularizando nada. Digo, quien está escuchando, me puse un poco de fuera de campo, como dice Javier, para decir dos palabras sobre qué va esta película, ¿no? Bueno, va de una banda organizada, que es una banda chiquita, no es una gran organización, que ofrece un servicio muy particular, que es hacer un tratamiento con electroshock para dejar anulada a la persona a la que se le hace el tratamiento. Pero bueno, la clave de la cuestión es que esto se hace sin consentimiento de los pacientes a los que se le aplica el tratamiento. Claro. Bueno, esa es la premisa. Después, una de las integrantes decide romper algunos protocolos que ellos tienen y ahí se desmadra un poco todo. Claro. Una pregunta concreta que les quería hacer en su carácter de co-guionistas. Quienes toman las decisiones más maquiavélicas en estas películas son mujeres. ¿Por qué se les ocurrió eso? Te voy a dar mi número de mi psicólogo para que hables con él. Pero todas, ¿eh? O sea, la madre, y luego está la regente de este puticlub, la otra madre, la del primer personaje, son todas mujeres. Bueno, ¿por qué lo hacemos así? ¿Qué pregunta? O sea, ¿por qué no hay un hombre? Digo, porque está tan alejado esto de la realidad, la sororidad, los conceptos con los que estamos viviendo actualmente, que de repente uno ve esto en la película y
claro, choca desde ya, ¿no? Yo creo que hay a ver, hay una elección en eso, en el hecho de que no tenemos ganas de mostrar al tipo villano malo con los, no sé, las costumbres Con o el las... Con el El cliché estereotipo estereotipado, como claro. del villano malo. Hay Sí. una amiga, Marta, que nos dijo que en el cine hace falta más villanas mujeres también Sí. y que eso también pasa. No tiene que ver con plantear una cuestión de género, de decir las mujeres son las malas ni tal cosa. Creo que tiene que ver más con explorar más rarezas en personajes donde en general son tipos en un cierto tono. Y después, bueno, las madres, ¿no? ¿Querías hablar de eso? No, no quiero hablar de eso. No, te quiero hablar de mandó, eso. pero así, me mandaron, muere. ¿Qué pensará tu madre? de Que es todo un poco un esto, homenaje ¿no? a mi madre, todos los villanos. Un poco sí. Cada vez que ve nuestras películas dice, ay, mirá, Mira, Qué hermano, lindo. qué Otra otra vez. tiene algo ahí como del chiste, Sí, del sí. chiste turbio que es muy de mi madre, que tengo que Claro. decirlo, pero bueno. Bueno, Sebas, algo habías dicho porque esta es la tercera película de los chicos, ya hay un grupo casi armado, digamos, frente a cámara, pero se incorporan algunas otras. Vos hablaste un poquitito de que ellos saben encarrilar para que todos entren en el código, pero ¿cómo fue en este caso en particular, entre los que ya venían y los nuevos? Es loco porque, por eso digo que hay algo que seguramente tenga que ver con mi pésima memoria, que no es, o sea, ¿cómo es? La de mediano y largo plazo. Es pésima, entonces no recuerdo con detalle ese primer encuentro, pero sí es verdad que hay algo que se va construyendo de una manera tan orgánica que cuando llega alguien a la lectura, vos no sentís que estás, no sé, no he tenido la experiencia de hacer una película como actor de la gran industria donde el tratamiento debe ser mucho más frío. Pero acá realmente la calidez es tan grande que parece que estás merendando y de golpe estás charlando con alguien y de golpe estás leyendo el guión. Y entonces, como lo escalonado del extraño, cuando llega no se nota. También eso, digo, como va creciendo la pandilla, la familia, es más fácil, somos más para ir recibiendo, ¿no? Entonces, Claro. no se nota y nunca hubo una rispidez. Yo digo, quizás algún día suceda, pero nunca hubo una rispidez que entró alguien y digas, ay, hay que fingir demencia, como se dice ahora, como más una lectura y no por talento, quiero decir, porque se ponga alguien muy tenso y nada. Entonces, en relación a la calidez, eso ya construye una facilidad de juego rápido y creo que también nosotros y los chicos nos encanta lo arriesgado, entonces leemos y nos gusta proponer. Más. En la primera lectura uno como que hace un gran diagnóstico de lo que va a suceder. Sí. Y somos lúdicos, que eso es lo que ellos dicen de lo teatrero, creo también. Como. Entonces lees y ya no importa si es acertada o no acertada la prueba. Todos se empiezan a divertir probando y esa persona que ingresó nueva también se suma y eso, digo, el ecosistema es muy natural en aumentar la pandilla que somos. bueno, Sebastián lo nombró, dijo teatrero, hay mucho actor del palo teatral, ¿no? Que han convocado, por alguna razón en especial. Sí, somos bastante fanáticos del teatro, Ajá. vamos todo el tiempo al teatro y un poco nos nutrimos de eso, tenemos como nuestra Bien. gran influencia hacia el teatro. Claro. De hecho nos gusta tanto que creo que no lo podemos hacer porque hay algo ahí donde es tan como sacro que es como, bueno, es extraño, como, pero sí. A Liliana la fuimos a ver, Liliana Weimer, que es la Sí, madre, claro. la fuimos a ver al teatro, como que Flor Vergallo también se sumó, que es amiga de la prima de Sofi, que ella ya la conocía, pero yo la vi también en un monólogo, que no me acuerdo cómo se llama ahora, Lejos, y es un monstruo, es espectacular, entonces un poco sí, nos nutrimos de ahí. Sí, también creemos que en el teatro es donde los actores tienen como más posibilidades de exhibir como la capacidad, como la Claro. infinita capacidad que tienen como para exponer un personaje, ambigüedades, como que sentimos que es mucho más complejo por ahí lo que aparece a nivel actoral en el teatro Sí. de lo que a veces se hace en el cine, porque muchas veces se requieren cosas más estereotipadas o se elige a alguien por el fix físico du rol, rol, ¿no? cuestiones así. Y bueno, para nosotros la base de lo que nos interesa hacer es lo actoral. Bien. Esto deberíamos haber empezado con esto, pero no sé, ahora igual, si total vamos y venimos, digo, Sí. pero ¿cómo se les ocurrió a los bobos?
No el título, digo, ¿cómo se les ocurrió La la película, la propuesta. idea de encarar esta manera de llevar la vida de estos personajes? Un poco teníamos ciertas obsesiones con material psiquiátrico del principio del siglo XX, electroshock, lobotomías. Ujú. Entonces había algo ahí que nos obsesionaba, veíamos películas, había algo que estaba dando vuelta. Después aparecen 2 novelas puntuales argentinas que no son una influencia, pero sí un poco nos dicen, bueno, podemos crear algo, podemos crear un mundo parecido, que es La Comemadre de Roque Larraqui y El Ojo de Goliat de Diego Mucio. Esos son como disparadores. Pero puntualmente hay un libro de Ana Starobinets que se llama La glándula de Ícaro, que habla sobre un mundo donde los hombres tienen una especie de glándula que hay que extirpársela para que puedan formar parte de la sociedad. Ujú. Ella en una entrevista hace una reflexión que a nosotros un poco nos quedó como en la cabeza, que tuvo una experiencia con su gato, que tuvo que castrarlo a los 9, 10 años porque tenía una hija que empezó a desarrollar una especie de alergia. Ella dice cuando que castró su gato adulto, el gato era un gato zombie directamente. Era como que no lo reconocía, estaba como dando vueltas en círculo, estaba lobotomizado pareciera. Sí. Y ella hace una reflexión linda que dice, ¿de qué manera, obviamente no física, pero sí inconsciente o inconscientemente le extirpamos facultades a nuestros allegados, a nuestros hijos, a nuestros padres, por algo que tal vez ni siquiera va en favor de ellos, pero sí en favor nuestro? Entonces, como Sí. esas sutilezas pequeñas que uno hace en la vida de sociedad. Entonces, un poco de ahí es el punto de partida. Después es mucho más complejo porque se nos empapa el guión con miles de cosas más. Pero ese fue un punto de partida y decir, bueno, ¿cómo desarrollamos esto? Bien. ¿Y qué pasa con el público, chicos, después de ver esta película? Bueno, es una pregunta interesante, porque a priori estas películas, viste, te dicen, bueno, no es para todo el mundo, no es para todo público y demás, y sentimos que esos comentarios en general o ese miedo viene más desde el lado de la gente del cine que de lo que pasa con el público que no es particularmente Claro. cinéfilo y demás. Bueno, ayer en la función vinieron personas que De la calle, de afuera. sí, de afuera, o mis compañeras de fútbol, o viste, gente que trabaja de otras cosas nada que ver, que no es que está como tal vez yendo al cine todo el tiempo. Y la verdad que es re interesante lo que pasa, o sea, como que les interesa, les dan ganas de hablar, hicieron preguntas. Entonces me parece que está buenísimo porque hay algo que mueve ahí, más allá de que lo que hablamos al principio, por ahí te puede no gustar este tipo de películas o no, pero está bueno que por ahí, nada, se da una conversación, después te vas a un bar y charlas y bueno, y se amplía esto y está buenísimo, no sé, funcionó re bien ayer. Sí, sí, de hecho para sumar, estuvimos en el Festival de Rosario el También. martes y el miércoles pasado. Y la verdad que la sala estaba llena y nos tuvieron que echar porque la gente no paraba de hablar y preguntar cosas de todas las edades. Nada, fue muy loco eso. Ver gente, nos sacamos una foto con unos adolescentes de 17 años, es como, estaban como de alguna forma espantadas y maravilladas a la vez. Es como. Claro, que decían que nunca habían visto algo así, Claro, no sé. entonces. Y está buenísimo eso. Sí. Pensaba esto son como un grupo, ¿no? Como una familia, y pensaba en la película, que es un poco endogámica, de alguna manera, los vínculos están ahí, o los sanguíneos, digo, las figuras centrales, nada, una madre, el hijo, primas, o sea, ahí, Sí. y después lo demás se van construyendo también desde algún lado como en una especie de cofradía, si quieren. Y ahí meten el dedo y piensan eso. ¿O qué? O la película o esta lectura que estoy haciendo está fuera de la realidad. Digo, esto de pensar la familia como un lugar complicado para ponerle un calificativo rápido y veloz. Sí, no, totalmente. O sea, siempre nos interesa por ahí indagar más en las relaciones de poder en los grupos reducidos o en las familias o en la cercanía y tal vez analizar la violencia cotidiana, cercana, ¿no? Como que la violencia más visible ya es muy claro y lo sabemos, pero bueno, nos interesa ver qué pasa en lo que por ahí todos tenemos un poco más cerca. Exacto. Y que también es bastante peligroso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y un tema que no hablamos es que es insoslayable el matiz político que tiene esta película. ¿Quieren hablar un poquito de eso? Sí, como te decíamos. Bueno, ¿por dónde empezamos, no?
¿Cuál es el matiz que vos le Bueno, hay encontrás? varias capas o varios niveles. Está la realidad política actual, está nuestra historia pasada, nuestra historia de torturas, o sea, hay muchos temas, ¿no? Aquí insertados. Sí, una de las cosas puntuales, bueno, cuando empezamos a escribir el guión, eran los primeros meses de la era Milei, y ya hay algo que un poco nos atravesaba, nos pensaba, Sí. este afán por el dinero, estos bobos que nosotros siempre calificamos a los bobos como los protagonistas. Hay algo ahí de que estamos viviendo esta lógica de la meritocracia, del Sí. afán por el dinero, por te salvás solo. Y que ese discurso un poco nos está tomando a todos como sociedad, tipo vemos tal vez a la gente más adulta no, pero a los adolescentes, a los chicos, hay algo ahí que está dando vuelta. Y hay algo del orden de la fagocitación de seres humanos a otros también. También. Sí. Sí, y de la clausura del debate para Sí. nosotros, como algo del diálogo, ¿no? De no poder dialogar con el otro sobre los conflictos que aparecen en la vida, en sociedad, ¿no? Claro. Y decir, bueno, yo pienso esto, fin. No me interesa lo que Claro. lo que La puedas anulación decir de- del otro lado, ¿no? También viste que ahora es como que estamos todos medio fragmentados en nuestros nichos por ahí de ideas, de información y demás, y también eso hace que a veces no sea tan fácil encontrarse en ese debate, ese diálogo con personas que tal vez no piensan como nosotros. Y nos parece, bueno, eso nos parecía que estábamos, cuando empezamos a ensayar, nos parecía que era interesante usarlo para pensar un poco los personajes Claro. y la psicología de ellos y demás. Sí, Hay sí. algo de la crueldad naturalizada, claramente, Sí. digo, si estamos, Sí. como dice Martín Cohn, viviendo una Sí. etapa Sí. de la crueldad, me parece que hay algo ahí donde no hay como ni pensamiento posible, digo, hago algo con el Total. otro, pero no hay registro de qué es lo que estoy haciendo con el otro. Hay algo interesante que igual creo que también lo ha estado planteando el cine en general, en la narrativa donde el antagonista y el protagonista ya no es solamente el bueno y el malo, y los grises afortunadamente empezaban a como despejarse un poco con la realidad que acá pasa, que es también eso del quiénes son los bobos. Creo que también trae un poco la pregunta en relación a la relativización del concepto de la maldad, como si más que un acto, una esencia, fuese un acto de estupidez, que lo tenemos todos y estamos al ladito, esa manía por la guita. Digo, no es que este gobierno llega de golpe. No, vino de un plato volador, salió Era, de claro, nosotros, somos y nosotros. todo eso es como, digo, parecía ser como aspectos que todos tenemos, que a lo sumo domamos o domamos menos o más, pero estaba en nosotros, Sí. estaba al lado. Sí. Es que esta película rompe la lógica de los buenos y los malos, sino que están los crueles y violentos y quienes trabajan para los crueles y violentos. Y no hay mucho más. Totalmente. Este es el tema. Y los crueles y violentos, los más crueles y violentos, para mí lo más perturbador es que ni siquiera necesitan moverse de su silla, Claro. están ancladas en una silla de ruedas. Exacto. Y tenés un montón de De personas plata, que sí. ejecutan esa violencia por vos, ni siquiera se tienen que ensuciar las manos. Entonces ahí Seguro. era algo que nos importaba a nivel actual y Seguro. las relaciones de poder. Bueno, Sí. ¿dónde se puede ver Los Bobos? Bueno, los viernes en Cacodef, decimos los viernes porque es este viernes, pero esperemos que se agreguen más funciones. En principio hay En dos princi- viernes. En principio es este viernes, no, hay una función este viernes. Este próximo viernes. Este próximo viernes que es 12 12 de 12 junio. sí. ¿A qué hora? a las 21 horas. Perfecto. Así que Pero por- si vienen, nos habilitan más. Para que haya Bueno, más funciones. entonces invitamos a la gente a que Eso. se acerque Por favor, a la sala gente. Cacodelfia a ver Los Dependemos de Bobos. ustedes. No van a salir indiferentes, No. sin ningún lugar a duda. Chicos, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.